Así de que a mí me gustaba preguntar mucho, me gustaba prepararme mucho. Así de que yo le dije, oiga, ¿cómo sabe usted las enfermedades que tienen estas personas? Y él me decía, yo trabajo con un grupo de médicos. En lo que yo estoy aquí haciendo las operaciones, ellos están allá auscultando a las personas. Pero yo volteaba y yo no veía más que a las puras personas. Ahora sé que los que ayudan a estas personas son demonios, son protectores. Así de que yo veo en esos momentos que él va a hacer una operación a una joven de un tumor en la cabeza. Y empiezo a ver que empieza a preparar su instrumental. Su instrumental era un cuchillo de cocina, una cegueta, una gasa, unas pinzas y un algodón. Yo le dije, oiga, ¿con eso va usted a operar? Y ese señor me dijo, sí, este es mi instrumental. Así de que yo vi cómo agarró el algodoncito, dijo unas oraciones raras, se lo pasó a aquella joven por la cabeza, agarró el cuchillo de cocina, le partió el cuero cabelludo, le cegueteó el cráneo, con la gasa y las pinzas le sacó aquel tumor, volvió a pasar el algodoncito con otras oraciones y la mujer quedó sana. Quedó con una rayita nada más que yo le observé. Yo me quedé sorprendido e impactado. Y ese señor me dijo, muy pronto vas a aprender a hacer ese tipo de operaciones, porque yo te voy a entregar 2 potestades. Y cuando tú las necesites, ellos van a venir y te van a ayudar. Así de que nos adentramos en una zona selvática y yo tuve que recibir esas 2 potestades, que eran 2 indios de la tribu inca. Uno de ellos era Tlalpujahua y otro de ellos era Piel de Lobo, 2 indios de la tribu inca. Yo sentí una energía, un calor que entró en mi cuerpo. Yo me regresé para el distrito, y yo efectivamente, cuando necesitaba hacer ese tipo de operaciones, yo invocaba esas 2 potestades y yo sentía cómo entraban en mi cuerpo, y yo podía deshacer tumores a las personas. Yo podía abrirlas, podía sacarle cualquier cosa con instrumentos como cuchillos y algunas cosas como tenedores y otras cosas así. ¿Por qué? Porque había yo recibido aquellas potestades que ahora sé que son demonios. Así de que yo empezaba a trabajar en centros nocturnos, empezaba a hacer imitaciones, y yo veía cómo la gente se divertía con el show, y yo decía, ¿por qué ellos son felices y yo no puedo ser feliz? Yo veía cómo aquella gente se divertían cada que yo hacía el show, pero yo no podía divertirme. Yo sentía intranquilidad, sentía una gran soledad, yo sentía felicidad cuando estaba en el show y que recibía el aplauso, pero cuando me iba yo al camerino yo sentía una tristeza, una soledad. Así es de que yo a los artistas empezaba a hacerles trabajos en los centros nocturnos. Ellos venían y me decían, ¿sabes? Hazme un trabajito para que me vaya bien. Y pues como no les iba a ir bien si estábamos en un lugar de perdición, en un antro de vicios. Así de que ellos estaban ahí al frente haciendo el show y yo por acá atrás haciendo trabajos. Yo en ese tiempo, andando por Televisa, me encuentro una artista llamada Consuelo Castro, que su nombre artístico es Irma Serrano. Así que ella me dice, me recomiendan contigo, necesito que me hagas un trabajito. Ella podía haber hecho el trabajo, pero ella no lo hizo porque ese era el ganchito que ella iba a usar para jalarme tiempo después a una secta satánica. Así de que yo le hice el trabajo, ella regresó a las semanas y ella me dijo, quedé complacida con el trabajo que me hiciste. Sabes, te quiero invitar a donde yo asisto. Yo soy miembro de una iglesia satánica en el área norte de Satélite. Soy sacerdotisa satánica y te quiero invitar para que tú vengas conmigo. Así que yo acepté aquella invitación y me dijo, pero es una sorpresa, te tengo que vendar los ojos. Así que me vendó los ojos y me dirigió hasta aquel lugar. Cuando yo ingresé a aquel lugar, lo primero que vi fueron unos techos pintados de rojo con paredes negras, con un montón de simbologías alrededor. Había estatuas de barro negro con un montón de veladoras negras, anaranjadas y de muchos colores. Había figuras en las paredes, a la Santa Muerte, a la Cabra de Méndez, la Guadalupana, estaba el pentagrama del esoterismo, había infinidad de simbologías. Así que fuimos adentrándonos más adentro y a mí me empezó a llegar un olor a huevo echado a perder, como azufre, a carne podrida, y fuimos avanzando. Cuando yo llegué a cierto punto empecé a ver alterones de animales muertos y ya apestados, en descomposición, pero a mí me sorprendió que empiezo a ver también cadáveres de niños desangrados, que les faltaban miembros de sus cuerpos, que les faltaban los ojos, que les faltaba el corazón. Y yo empiezo a adentrarme más adentro y veo un grupo de personas vestidas de negro, una persona de blanco y una persona de rojo.
Había una mesa enorme al centro, de concreto negro, sostenida por 2 cabras y con un montón de simbologías a su alrededor y con un pentagrama, una estrella de 5 picos en el centro de aquella mesa. Así de que nosotros nos detuvimos en cierto punto y aquellos empezaron a decirle a aquella joven: desnúdate, porque si no el poder no va a fluir en ti. Aquella joven se desnudó, se quitó aquella túnica roja, la subieron a aquella mesa, la amarraron de manos, la amarraron de los pies y empezaron a danzar alrededor de ella. Empezaron a cantar alabanzas satánicas, empezaron a decir oraciones satánicas que yo no conocía. Así de que empiezan ellos a danzar y empiezan de momento a traer cabras, perros, gatos y empiezan a degollarlos. Y esa sangre la empiezan a vertir encima de aquella joven. Ahora sé que lo mismo que se hace en una iglesia cristiana es lo mismo que se hace en una secta satánica, pero todo es al contrario, todo es al revés. Si Dios nos manda a amar, Satanás me manda a odiar. Así es de que ahí estaban bautizando a la persona, pero no con agua, sino con sangre. En esos momentos traen una serpiente, le cortan la cabeza, se la dan a tragar a aquella joven. Y en esos momentos traen un bebé vivo de aproximadamente 10 meses de edad y sin ninguna misericordia lo abrieron, le sacaron el corazón que todavía se veía cómo estaba brotando la sangre y se lo dan a comer a la muchacha. La persona que estaba de blanco, que era un sumo sacerdote, se desnudó, la tomó sexualmente y le dijo: ahora sí, ya eres esposa de Satanás. Tiempo después ella tenía que tener relaciones con Satanás directamente a través de otros rituales. Así de que en esos momentos a ella le hicieron renunciar a Dios, a cualquier religión. Desde esos momentos a ella le dijeron: tú vas a aceptar a Satanás como Señor de tu mente, de tu alma, de tu cuerpo, de tu espíritu. Ella en esos momentos recibió a Satanás en su vida. Esta persona se vistió, se dirigió hacia donde estaba Irma Serrano, hacia donde estaba yo, después de haberle saludado. Yo recuerdo que este señor me toca en el hombro y me dice: ¿y tú qué estás esperando para prepararte? Yo le decía: ¿y yo por qué? Ese señor me decía: es que tú eres privilegiado por tu fecha de nacimiento. Yo nací un 31 de octubre y dentro del ocultismo, el 31 de octubre es el Día Mundial del Ocultismo, la fiesta a San Jaín, el Dios de los muertos, la fiesta a Satanás. Y yo recuerdo que me dijo: te voy a obsequiar este libro, prepárate, discipúlate, porque yo veo que tú tienes potencial para aprender las ciencias ocultas. Yo me salí con Irma Serrano de aquel lugar, yo me fui a mi casa, en la noche hacía yo mis espectáculos, y con el paso de los días yo no podía dormir, yo me sentía inquieto, y llegó un momento en que cuando yo lograba conciliar el sueño, yo tenía pesadillas, me despertaba exaltado, y yo recuerdo que en una noche yo empecé a sentir algo que me decía: levántate y toma aquel libro. Yo me levanté y tomé aquel libro, y aquel libro llevaba por nombre la Biblia satánica. Yo la empecé a hojear, la empecé a leer y trajo consecuencias en mi vida. Yo empezaba a sentir un odio, una amargura, un rencor hacia las personas. Yo veía gentes que se prostituían, que se alcoholizaban, que se drogaban, y yo decía: qué bueno, ojalá y se vayan al infierno. Yo empezaba a adentrarme más a aquel libro, y llegó un momento en que fui con Irma Serrano y le dije: quiero ser iniciado. Así es de que ella me volvió a llevar hasta aquel lugar, y todo el ritual que aconteció con aquella joven fue el mismo ritual que aconteció con mi vida. Yo recuerdo que Irma Serrano me toma sexualmente y me dice: ahora sí, ya eres siervo de Satanás. Yo no inicié ni como principiante ni como neófito. Yo empecé a partir del grado 3, que es práctico. Yo empecé con prácticas más fuertes, porque hay niveles y hay grados. Hay personas que se quedan en ciertos niveles. Un nivel se aprende en 180 horas, 90 horas de teoría y 90 horas de práctica. Y grados son según las cualidades de la persona. Así de que empiezo yo a tomar clases con el profesor Antonio Vázquez de Alba, que en ese tiempo maestro en el esoterismo, asesor de artistas y de políticos, y empiezo yo a tomar clases con él. Así de que empiezan a darme literatura y me dan otro libro que lleva por nombre Manual del Ocultismo, y me dicen: vas a seguir todo al pie de la letra, así como lo dice el manual. Primer paso es que yo tenía que ir a la Basílica de Guadalupe a hacer una misa negra adentro, apagar todas las velas de todos los santos, renunciar a Dios, romper una cruz,
en contra de Jesucristo. Así de que yo fui y lo hice en ese primer paso. Me regresé nuevamente hasta aquel lugar, y el segundo paso que yo tuve que hacer era que yo tenía que irme a dormir al panteón durante 7 noches, asegurándome que las 4 criptas donde yo me iba a quedar a dormir no hubiera un protestante, porque el manual decía que si había un protestante ahí, el ritual no se podía llevar a cabo. Así de que yo andaba por ahí, por los panteones, preguntando de qué religión era este, de qué religión era este, de qué religión, de qué religión. Cuando yo estaba seguro, entonces sí ya podía ir. El manual decía que la tierra se iba a levantar, que yo iba a sentir cómo se iba a levantar, pero que yo no tenía que tener miedo, no tenía que tener temor, porque si yo corría, Satanás me mataba no nada más en el cuerpo, sino en el espíritu. Así de que yo con aquel temor nomás miraba hacia el cielo y sentía como aquella tierra se removía. Me dan ellos, este maestro Antonio Vázquez de Alba, me da una especie de frijolito y me dice: esta es la semilla del ocultismo, la semilla del mal. Vas a agarrar y vas a ir con la semilla desde tu casa, con agua en el lado izquierdo, y vas a ir hasta el panteón donde te dormiste y vas a poner esa semilla entre las 4 tumbas donde tú te acostaste. Yo así lo hice. Regresé de 3 a 5 días con un espejo, con una vela, y entre todas esas semillas, una semilla que se iba a sentir pero no se iba a ver, no se iba a reflejar en el espejo, y esa era la semilla del ocultismo. Así de que yo tuve después que ser enterrado toda una noche en el panteón a través de un libro que yo leí que se llamaba Notaricón, la ley de los muertos, para que yo aprendiera a conocer la ley de los muertos. Así de que fuimos a un panteón, desentierran un cadáver, me meten ahí en ese cadáver con descomposición, degollan animales, gatos, y los empiezan a echar adentro de mí, capados, degollados, y me empiezan a vertir la sangre, me entierran, dejándome un tubo hacia la superficie de 12 de la noche a 3:30, 4 de la mañana. Mientras ellos estaban en la parte de arriba haciendo un ritual, yo estaba haciendo oraciones en el lado de abajo. Así es de que después de ahí yo fui hasta aquella secta, y desde ahí fui esclavo de Satanás. A mí me encerraron en obscuridad, a mí me decían: tú no le tienes que tener miedo a nada ni a nadie. Me dieron una frase que decía la Biblia satánica, que decía: los fuertes poseerán la tierra, débiles y cobardes aquí no entran. Así de que se me dieron 3 pasos básicos: disciplina, perseverancia y constancia. Cuando yo salía de ese encierro, de esa oscuridad, llegaban aquellos sacerdotes burlándose de nosotros, diciéndonos: tienen hambre, ¿verdad? Pobrecitos, pues ¿qué creen? Que no hay otra cosa que comer más que esas ratas que ven ahí. Y teníamos que obedecer, porque habíamos hecho pactos, habíamos hecho juramentos, entre los cuales decía: si yo desobedezco, ustedes están en el derecho de castigarme o de ir sobre de mi familia. Para que no le pasara a nada a la familia, teníamos que obedecer. Así de que agarrábamos a aquellos animales y teníamos que comérnoslos. Así de que después de ahí a mí me empezaron a enseñar todo lo que era grafología, simbología, alabanzas satánicas, todo lo que era los secretos de tabla ouija. La ouija que yo había jugado era una tabla con un corazoncito. La ouija que yo estaba conociendo en esos momentos estaba hecha con huesos humanos, forrada con piel humana. La Biblia que yo tenía en mis manos estaba forrada con piel de bebé. Los satánicos, ellos no desperdician nada de esos huesos que sobran. Forran Biblias, hacen el ojo de venado, hacen algunos brebajes y hacen muchas otras cosas más, como antorchas, y la carne se la dan a los perros, a los animales que se tienen ahí en esas sectas. Así es de que en esos momentos a mí me dan una carta el maestro Antonio Vázquez de Alba y me dice: tú tienes que ser aceptado por Satanás para que puedas aprender el ocultismo en potencia. Te voy a dar esta solicitud, tú la vas a llenar, y esos 3 espacios los vas a dejar en blanco. Vas a ir a la medianoche a un terreno baldío, vas a depositar esa carta abajo de una piedra y vas a regresar a los 7 días. Yo así lo hice. Cuando yo regresé por aquella carta estaba llena. Yo regresé allá con Antonio Vázquez de Alba y yo le iba a dar la carta y él ni siquiera la abrió. Él me dijo: bienvenido al mundo del ocultismo. Así de que en esos momentos yo empecé a aprender todas las magias sabidas y por haber, que la blanca, la negra, la anaranjada, la morada, la rosa, la amarilla, todas las sabidas y por haber. Empecé a leer literaturas, que el manual de ocultismo, que la clave mayor de Salomón, que
la Biblia satánica, que el manual del ocultismo, y empecé a leer un montón de literaturas, de libros. Así es de que yo me empecé a ser una persona dura de corazón, una persona amargada. A mí me habían dado mandamientos, a mí me habían dado secretos, a mí me habían dado saludos. Ese saludo que hoy en día está de moda es saludo de victoria en el satanismo, al igual que este otro saludo, saludo de maldición. Así es de que empezaba